Bien, voy a presentar la uniformidad en un análisis de pesos de cerdos. Bien, entendiendo que los cerdos que voy a analizar en sí son lechones, porque están de la edad de 0 hacia los 20 días. Por ende, los pesos también van a estar hacia los 0 hacia los 21 días. Esto varía, pero los pesos que voy a analizar en estos días son los de, asimismo, de 0 hacia los 20 kilogramos. Listo, entendiendo esto, vamos a analizar y voy a presentar los datos. Los datos que tenemos son un 9, 9.8, 11, 11.3, 11.5, 12, 12, 12.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.7, 13, 13, 13.2, 13.2, 13.4, 13.7, 14, 14, 14, 14, 14.2, 14.4, 14.5, 14.5, 15, 15, 18 y 20, entendiendo que tengo un total de 30 lechones y a partir de aquí voy a poder calcular la uniformidad. Entonces, al sumar todos estos datos, que son los 30, voy a encontrar un total de 400 kilogramos del total de 30 cerdos. Bien, entonces a partir de aquí voy a poder realizar el promedio. El promedio lo puedo calcular haciendo una de 400 dividido para los 30, que son el total de los cerdos, que me da un valor de 13.3. Este valor de aquí me va a servir más adelante para poder calcular el coeficiente de variabilidad. Entonces, entendiendo este valor, que es el 13.3, lo voy a utilizar para encontrar 13.3. Lo puedo realizar con una regla de 3 o también lo puedo analizar multiplicando por el 0.15. También teniendo en cuenta que voy a utilizar el 15% para hacer este cálculo de uniformidad. Lo podría utilizar un 10, un 20, pero en este caso voy a tener un 15%. Entonces, ya ese punto 13 estaría al 100%. ¿Cuánto sería el 15%? Puedo hacerlo de esta manera, o puedo 13.3 multiplicado por el 0.15, que es una forma más abreviada y más directa de poder encontrar el resultado, que a partir de esto, el resultado va a ser de 2. El resultado de mi promedio es 2. Ya entendiendo esto, voy a poder restar al 13.13 menos 2 y al 13.13 más 2. Entonces, hagamos el 13.3 más 2, el 13.3 menos 2. Este es el valor, aquí lo vamos a poner como el valor del 15% más. Y a este lado lo vamos a poner como el 15% menos. Entonces el valor del 13.3 más 2 nos da un valor de 15.3. Y 13.3 menos 2, un valor de 11,3. Estos valores son los que voy a graficar en la campana de Gauss, que la vamos a presentar a continuación en la siguiente tabla. Bueno, estos valores nos van a servir también para calcular la variabilidad. Entonces voy a poder calcular, voy a presentar a continuación la campana de Gauss. Listo. Entonces van a estar aquí valores de 0 hacia los 20, que es el total de los kilogramos del cerdo, y voy a poder realizarlo con, voy a estar dado de aquí. Listo. Aquí debo tener en cuenta que la línea de la campana de Gauss no debe tocar con la línea X, porque tendría un grave problema y también estaría analizando mal los datos. Entonces aquí vamos a enumerar solo de 5 en 5 para no escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar al 20. Entonces sería 5, 10 y 15, 20. Este es el total, por ende está a la campana hacia la punta del 20.
Listo, entonces esto lo voy a partir en 2. Y de aquí voy a poner el menos, y aquí va a estar el más, y va a estar el 15% que corresponde al menos y el 15% que corresponde al más. Y como resultados que me estaban lanzando eran un 11,32 y un 15,3, perdón. Estos datos fueron obtenidos a través de que hicimos un análisis en donde estábamos teniendo en cuenta que los valores que encontramos fueron dados del 11, teniendo en cuenta que los valores que encontramos ahí fueron dados del 11,3 hacia el 15. Entonces estos valores de aquí corresponden a 24 valores, y entendiendo que los 6 restantes vamos a entenderlos y analizarlos acá. Bien, entonces aquí tenemos que hacer una regla de 3, que son los 30 cerdos están a un 100%. ¿Cuántos estarán hacia el 24? Cerdos, estos son cerdos. Igual hacia acá, perdón, cerdos. En análisis también lo podemos poner como lechones. Estamos haciendo análisis de los días de 0 a 20 días, lechones. Ya, entonces esto nos va a arrojar un total del 80% de la uniformidad. Entendiendo en cuenta que en cuanto más nos estemos acercando hacia el 100%, va a ser mejor. Y entre cuanto más nos estemos alejando del 100%, es decir, que si encontramos un 5 o un 10 o tal vez un 20, va a ser una pésima uniformidad. En este caso nosotros encontramos el 80%, que es con un análisis hacia los 24 cerdos, y los 6 restantes que son de todos los datos tienen un mal peso. Entonces por eso podemos analizar aquí en la campana de Gauss que esto está englobado hacia el 80% de uniformidad. Bien, entonces a continuación bien, más después lo vamos a poder borrar con más facilidad. Vamos a hacer el análisis acerca de la varianza. Los análisis que vamos a tener en cuenta son los siguientes, con los mismos datos que ya hicimos hacia acá. Están igualmente, están ordenados desde menor hacia mayor. Listo, entonces, estos son los valores de la X, estos son los valores de X menos X, y los valores que vamos a encontrar acá son los mismos, pero hacia el cuadrado. Listo, entonces, como ya dije, son los mismos valores. Pero en este caso voy a restar el 13.3, que es el promedio que pudimos encontrarlo acá, que es el 13.3. Listo, entonces aquí vamos a restar todos estos valores menos el 13.3. Entonces los hacemos: 13.3, 9.8 menos 13.3, 11 menos 13.3, el 11.3 menos 13.3, 11.5 menos 13.3, el 13.3, 12 menos 13.3, el 12,2 menos el 13.3, 12,2 asimismo, 13.3. Bueno, hasta eso, teniendo en cuenta que cuando estamos haciendo la uniformidad, no importa qué alimento le estemos dando hacia nuestros lechones o en general hacia los animales, porque esto no va a depender del alimento ni de la clase de alimento. Esto va a depender, la uniformidad va a depender de cómo estén distribuidos los espacios donde estén colocados la comida. Puede ser donde estén los bebederos o los comederos. Si hay una correcta uniformidad, una correcta dispersión de estos, entonces los lechones, bueno, en este caso en una relación en general, van a estar con una correcta uniformidad.
Pero en este caso de los lechones va a depender de cómo la madre los alimente, y si en este caso la madre los rechaza, va a depender fundamentalmente de cómo el dueño provea hacia el lechón de un calastro, es decir, de la leche materna, de cómo provea al animal, de qué forma alimente él. Entonces, fundamentalmente en este caso va a depender de cómo lo haga el dueño. Entonces, ya entendiendo esto, los resultados van a ser 9.9 menos 13.3 nos arroja un resultado de 4,3. 11 menos el 13.3 nos arroja un resultado de 2,3. 11 menos 1,3, 1,8. 12 menos 13.3, 1,3. Asimismo, seguimos. La siguiente es 12,2 menos 1.1. 12.2 menos 13.3 menos 1,1. 12 menos 13.3 menos 1. El 12.5 menos 13.3 nos arroja un resultado de 0, menos 0,8. 12.7 menos 13.3, un resultado de 0,6. 13 menos 13.3, 0,3. El 13, asimismo, el mismo resultado, son los mismos valores. 13.2 menos 13.3, un resultado de 0.1. 13.2 menos 13.3, el 0.1. 13.4 menos 13.3, 0.1. Y 13.7 menos 13.3, un resultado de 0.4. Asimismo, seguimos encontrando, porque son los mismos valores, son 4 valores repetidos. El 14.2 menos 0.4, el 14.4 menos 1,1 nos da un resultado, de aquí en adelante, desde el 0.8 hacia abajo ya son valores positivos. El 14.5 menos 13.3 es mismo valor porque se repite 2 veces 14.5. 15 igual se repite 2 veces, entonces el resultado va a ser igual 1,7. 18 menos 13.3, el 4,7. Y el 20 menos el 13.3 nos arroja un resultado de 6.7. Entonces, todos estos resultados debemos elevarlos al cuadrado. Y lo vamos a hacer. Entonces, menos 4,3 al cuadrado. Menos 3.5 al cuadrado. Menos 2,3 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Menos 1,8 al cuadrado. Menos 1,3 al cuadrado, menos 1,3 de igual forma al cuadrado, menos 1,1 al cuadrado, igual esto se repite 2 veces, y pasamos igual, menos 1, también teniendo en cuenta que para realizar esta tabla de aquí, yo me fijé solo en tener una decimal. ¿Para qué? Pues para que el momento de analizar los datos se nos haga un poco más fácil y podamos comprender y no tener que estar redondeando al número. Entonces, por eso se podrán fijar que aquí en los resultados están con una decimal además. Y igual acá. Bien, entonces seguimos. 0.4, todos estos deben estar elevados al cuadrado. Listo. 0.7 al cuadrado, el 0.7 igual, entendemos que este valor se repite 4 veces, listo, 0.7, 0.9 al cuadrado, 1,1 al cuadrado, 1,2 al cuadrado, 1,2 al cuadrado, 1,7 dos veces, es igual, 1,7 al cuadrado, 4,7 al cuadrado y 6.7 al cuadrado. Entonces, esto los resultados que vamos a poder encontrar son el 18.7, el 14, el 12.4, el 5.4, el 4.1, 3.3, son todos los resultados que encontramos, los que están elevados al cuadrado. Esto nos va a ayudar para poder calcular la varianza. Esto lo vamos a hacer a continuación.
Entonces ya, los resultados que podemos encontrar son el 18.7, el 12.4, 5.4, 4.1, 3.3, 1.7, 1.7, 1.3, 1.3, 1, 0.7, 0.4, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0. Van a decir por qué escribo 0.0, nada más solo escribo 0. Pues es para seguir la norma que estaba haciendo, que estoy realizando solo con un decimal. Bueno, entonces del 0.2, 0.5, 0.5, 0.5, este valor se repite 4 veces. 0.8, 1.2, 1.4, 1.4, 2.8, 2.8, el 21.9 y el 44.6. Esto nos va a arrojar un resultado de 131. Es el total de la suma de toda esta parte de la tabla. Bien, a continuación vamos a calcular la varianza. Ya, la fórmula de la varianza que vamos a calcular es S, y esto es de una raíz, esto es el promedio sobre N. N es el total de valores. Entonces, este valor de acá es el que recién acabamos de encontrar, es del 131. Entonces, al cuadrado, 131 sobre N. N lo vamos a encontrar como el total menos 1, que nos va a dar aquí un total de 131 igual, pero sobre 29. El valor total de esto nos da 2,13. Entonces, ya, a partir de esto ya tenemos los dos valores fundamentales que son necesarios para calcular la varianza. El coeficiente de variabilidad. El primero es la varianza, y el que encontramos anteriormente es la uniformidad, que la uniformidad estaba dado, la uniformidad entonces vamos a calcular el coeficiente de variabilidad. Es coeficiente de variabilidad sobre esto, y entonces es la varianza sobre la parte del promedio sobre el 100%, por el 100%. Vamos a borrar los datos de aquí para poder seguir explicando. Bueno, entonces lo pasemos. ¿Qué va a ser? S va a ser el 2,13 sobre la X, que va a ser el 13,3. Todos estos valores de aquí lo vamos a tener que multiplicar por el 100, como ya lo dimos. Entonces el valor que vamos a poder encontrar va a ser un 16%. Bien, entonces hemos encontrado ya los tres valores, que es el coeficiente de variabilidad nos arroja un resultado del 16%, la varianza un resultado de 2,13. Y el primer valor que lo calculamos, pues bueno, fue la parte del 13.3, que es el promedio. Entendiendo de esta forma, que si nosotros encontramos una uniformidad, por ejemplo, en este caso encontramos la uniformidad del 80%, y en este caso, haciendo el análisis con la varianza, vamos a entender que si tenemos mayor uniformidad, el coeficiente de varianza va a ser menor. Y de igual forma, viceversamente. Entonces, si por ejemplo aquí hubiésemos encontrado un 80%, así mismo, un 80% de coeficiente de variabilidad, la uniformidad hubiese sido un 16. Eso nos dice que el valor en total de los pesos no va a estar estable, van a estar de mal forma, y por eso podemos concluir que nuestros 30 lechones están en correcto balance, los cuales fueron 24 lechones que estaban en un balance óptimo de los pesos, y los 6 restantes, es decir, que todavía faltan por encontrar uniformidad. Entonces con esto podemos finalizar